El audio de esta charla y el de otras dos charlas de este Academy no fue grabado correctamente. Pedimos disculpas. Nada, que os hacemos aquí un poco una trampa. Os vamos a hacer una charlita de Godot por parte de Gabriel, que es un chico que nos ha estado ayudando mucho en la asociación de New Linux Valencia y es un enamorado de KDE. Así que lo hemos atrapado aquí para que nos cuente un poquito sobre cositas sobre Godot muy chulas. Y nada, que esperemos que os guste y ya que continúe Gabriel la presentación. Pues en realidad la idea de esta charla era hacer iniciación a Godot. Lo que pasa es que ya hay un taller sobre Godot en Open Source Code en el que van a hacer un proyecto de iniciación. Así que al principio no sabía muy bien qué hacer y luego pensé que de forma complementaria al otro que se va a hacer, que podéis asistir, supongo que estará interesante, eh, este, esta charla más corta, de 40 minutos, hace algo que normalmente no hago, que es contar las cosas, los trucos y secretos, entre comillas, que a mí me hubieran gustado saber cuando empecé a hacer todo esto y que tuve que ir descubriendo por mi cuenta porque nadie me lo explicó. Pero luego llegó la IA y fue un poco más fácil, pero antes. Entonces, ¿quién soy? Yo soy un estudiante, ni siquiera estoy aún en un universitario, tengo 17 años, así que pues aún estoy estudiando. A mí me gustan lo que son las ciencias humanas y cómo la tecnología se puede aplicar a esas ciencias humanas. Me gusta promover el software libre y open source, depende de la definición que tengáis del concepto. Y con mi tiempo libre, es decir, cuando no tengo exámenes, exámenes finales, deberes, bueno, cosas así, desarrollo juegos, pero más en vacaciones o en verano. Bueno, pues ya empezar el punto uno, la resolución, bueno, no sé muy bien. Hay algo en Godot que es muy importante que tenéis que saber. Bueno, esta charla parte del principio que vais también a ver la otra charla para no repetirme y que algunas de las cosas básicas sí que las sabéis y en algún momento tenéis alguna duda me lo podéis preguntar. Entonces, hay una cosa que es muy importante. Cuando se ejecuta un proyecto en Godot, os aparece una ventana con las cosas que habéis puesto en vuestro juego, aplicación, lo que sea. Lo que pasa es que esa aplicación por defecto, pues la ventana es relativamente pequeña y tiene una resolución que supongo que algún desarrollador puso, que de memoria creo que es 1152 o sea, de ancho y de alto 648 de memoria. Lo que pasa es que en general, para la mayoría de juegos, según mi experiencia, la resolución más óptima es 1920 por 1080, que es la resolución que normalmente se respeta, o sea, su único. Entonces, otra cosa que tenéis que tener en cuenta cuando hacéis esto son algunas configuraciones que tenéis que hacer en es poner la pantalla maximizada, no pantalla completa, o sea, en full screen. Porque si hacéis eso, en general, luego, si queréis hacer debug, tendréis que hacer algo tab, aplicado al editor, les tendréis que hacer más cosas. Entonces, cuando ya hacéis la build, entonces ahí ponéis que sea en pantalla completa, pero normalmente para el debug yo os recomiendo ponerlo maximizado. Además, hay una cosa que sería el aspecto, porque en Godot las resoluciones, si hacéis la ventana más grande, la cámara también se va a hacer más grande dinámicamente. Entonces, si tenéis una escena en 2D, bueno, generalmente da más problemas en 2D, y hay una parte que no habéis puesto nada, porque no se supone que hay que verla, o incluso es un secreto, el jugador podría verla si tiene una pantalla que sea diferente a la vuestra. Entonces, lo que hay que hacer es aquí en la configuración Mode poner cuál es el tipo de escalado que queréis para que sea proporcional. Entonces, hay dos tipos, podéis ver más en profundidad las descripciones. Normalmente, Viewport se utiliza más para pixel art y 3D, y Canvas Item para más lo que son juegos estilo o dibujo a mano o vectorial o cosas así. Otra cosa que parece tonta, pero es muy útil y os va a ganar mucho tiempo, si a cada vez que abrís un nuevo proyecto
vais un poco rápido como yo y clicáis crear uno nuevo, por defecto, al menos en Linux, el path que se os pone es el de usuario. Entonces, supongo que tendréis algún fichero en el que pondréis todos vuestros proyectos. Incluso si tenéis varias versiones de Godot, un path en el que tenéis los ficheros de la versión tal de Godot o cosas así. Entonces, si vais aquí, en donde pone Editor Settings, y cambiáis el path de proyectos por defecto, podéis poner que por defecto se os ponga en un fichero, o sea, en un archivo concreto, entonces ganaréis tiempo porque no tenéis que ir buscando cada vez cuál es el sitio en el que lo queréis poner. Filtros de texturas. Filtros de texturas, sobre todo en 2D. Hay algo que, bueno, esto en general se suele decir, pero aún así es importante no confundirse. Hay dos tipos de rendering en 2D. Por un lado el nearest y por otro lado el linear. Linear lo que va a hacer es, va a querer optimizar vuestras imágenes si hacéis, bueno, si es estilo vectorial no hace falta porque es matemática, pero si hacéis dibujo a mano, por ejemplo, y queréis ponerlo en un juego, y ese dibujo, por lo que sea, lo queréis hacer un poquito más grande de la resolución que habéis hecho, hay un momento en el que se van a ver los píxeles. Entonces, a priori, en un dibujo a mano, no queréis que se vean los píxeles. Entonces, vais a usar una técnica que se llama linear, que lo que va a hacer es difuminar un poco, va a querer aproximar con un blur la imagen para que no dé esa sensación de ver los píxeles. Lo que pasa es que tenéis que elegirlo, por defecto se os pone esta opción, que es la normal, la que en general la gente usa, pero si hacéis un juego en pixel art, justamente lo que queréis es que estén nearest para ver los píxeles que se vean bien por los, o sea, que se puedan contar los píxeles. Entonces aquí os he puesto un ejemplo, la misma imagen, por un lado linear, por un lado nearest. Como veis es bastante importante no equivocarse porque sobre todo en pixel art esto se ve horrible. Este es el segundo ejemplo que he puesto, entonces en este ejemplo es el contrario. En este caso sí que habría que poner linear en vez de nearest. No sé si se ve muy bien, si queréis os podéis acercar, pero en esta parte de la pantalla, de la imagen, se pueden ver los píxeles. Entonces eso no es lo que queréis. Es la imagen que tiene por defecto Godot, que está exportada, bueno, de hecho, creo que es vectorial, da igual. El caso que no se escala bien, entonces si veis los píxeles queda un poco feo. Entonces, si usáis el linear, tampoco es que quede maravilloso, pero al menos disimuláis un poco que no lo estáis escalando del todo. Y si queréis cambiar el filtro de las texturas, tenéis que ir a Project Settings y en texturas poner por defecto qué es lo que queréis. Además, si en algún momento por lo que sea hacéis, por ejemplo, un juego pixel art, pero luego el logo de vuestra empresa, estudio, lo que sea, tiene un filtro que es lineal, podéis ponerlo explícitamente en las propiedades del sprite para que sea como vosotros queréis. Pasando un poco al 3D, algo que la mayoría de usuarios quieren es optimizar las escenas, sobre todo porque de momento Godot en 3D tampoco es que se luzca muchísimo en comparación a otros motores o Unity, Unreal, etc. Entonces, hay una técnica de optimizado que seguramente queréis usar en la mayoría de juegos, que es Occlusion Culling. Occlusion Culling, si no lo sabéis, básicamente consiste en cuando se pone una cámara, por defecto, o sea, la cámara sabe qué es lo que va a ver a priori, usando o sea, simplemente viendo qué es lo que está en su rango de visión. Lo que pasa es que cada objeto, si se hace así, se renderizaría en la ejecución. Pero, por ejemplo, si ponemos la cámara aquí, y estos son tiendas de campaña, estas dos tiendas de campaña no se verían realmente, porque aquí hay un muro que no deja ver esa tienda de campaña, por lo tanto, renderizarlo es perder recursos inútilmente, el usuario ni lo va a notar. Entonces hay una técnica que consiste básicamente en enviar rayos en todas las direcciones y si ese rayo impacta con un mesh, es decir, con el objeto en 3D, se renderiza. Si no impacta, significa que hay uno que está delante, entonces no se haría. Entonces, esta opción es recomendable, sobre todo si tenéis un juego en un espacio, por ejemplo, relativamente cerrado, con salas
y luego hay muchos objetos que tapan otros, es bastante útil. Pero tener cuidado también porque enviar los fallos, paradójicamente, también son recursos. Entonces, si hay una escena que, por ejemplo, es abierta y prácticamente no hay ningún objeto que pare la visión de otros objetos, igual esto os compensa ponerlo o en low o simplemente quitarlo. Si queréis poner el anti-aliasing, perdón, el occlusion cooling, tenéis que ir al Project Settings, poner occlusion y ya os sale todas las configuraciones posibles. He visto también que está esta opción, que creo que es nueva de las últimas versiones, el Jitter Projection, que creo que consiste en hacer como que se haga más aleatorio la forma en la que se envían los fallos para asegurarse que no haya un posible error, que se envíe un fallo, pero ese fallo no impacte exactamente con el objeto que se tenía que renderizar. Esta es para la parte de optimización que se ve desde lo que sería la configuración del proyecto, y luego está lo que es el rendimiento y ver, o sea, que los objetos sean mejor la calidad. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo en el que se ve un cubo, bueno, y esto es la escena, pero no sé si lo notáis desde donde estáis, se ve como si fuera un efecto que se dice de sierra, en el que parece que el cubo, las líneas no sean del todo, no sean del todo rectas, y hay como píxeles que van hacia atrás, o sea, que van hacia abajo. Entonces, esto generalmente es bastante feo, a menos que queráis un estilo que sea como muy pesado, muy denso, pero entonces pondréis un shader para hacer que sea más notable. Entonces, esto, que en general en los juegos, sobre todo realistas, no se quiere, lo que se va a hacer es usar la técnica de occlusion cooling, y de hecho aquí he puesto todas las configuraciones que he puesto, que es básicamente todo lo que se podía poner lo mejor. La línea parece que es totalmente recta, porque lo que vais a hacer con esto es, en vez de renderizarlo normalmente, vais a usar, Godot va a usar los píxeles que hay al lado para intentar hacer también un efecto de difuminado, y entonces al final, si ponéis todo, el resultado es bastante óptimo. Os recomiendo también que miréis, porque por código se pueden cambiar de forma continua las configuraciones. Entonces, si tenéis varias escenas, podéis hacer que una escena use cierto tipo de configuraciones y otras no, porque hay escenas en las que, si es muy oscura, por ejemplo, igual esto le he puesto todo al máximo, entonces igual no lo vais a notar. Y desde luego, este ordenador, no lo hice con este ordenador, esto no lo podría soportar, o sea que también hay que tener cuidado con eso. Exportar para Android, este es un tema que reconozco, se me ocurrió. ¿Cómo se exporta para Android? Yo no lo sabía, así que lo descubrí para esta charla, y entiendo que si yo no lo sabía, vosotros igual tampoco, y os vendrá bien. Para exportar para Android hay esencialmente 4 requisitos que tenéis que cumplir. El primero es el más obvio, es tener Godot y el compilador para exportar un Godot. Tenéis que tener las SDKs de desarrolladores de Android, y tenéis que tener las SDKs de Java, y tenéis que firmar la aplicación, que es el último paso, que parece que no tiene importancia, pero el Mobility 2 os va a decir que no tenéis derecho a instalar la aplicación porque no está firmado. Entonces, lo primero es tener el compilador, y bueno, he puesto el QR y el link a donde podéis descargar Android Studio. Por lo que he entendido, hay más maneras de tener las SDKs de desarrolladores de Android, pero a Google no le gusta que tengáis las SDKs de Android de otras formas que no sean Android Studio, así que realmente lo mejor es usar Android Studio y tener las SDKs directamente oficiales. Entonces, una vez os descargáis esto, ni siquiera hace falta abrir un nuevo proyecto, os va a descargar todas las dependencias, y Godot va a entender por defecto dónde están las SDKs de Android que son necesarias para exportar. Luego, la parte compleja son las SDKs de Java. Eso a mí se complicó un poco. Godot, por defecto, os recomienda usar las SDKs edición 17, pero realmente no es necesario. Yo usé la 21, 24, que es la que me venía en Fedora por defecto, no hubo ningún problema. Entonces, si no, lo que podéis hacer es lo que está aquí en pantalla, es decir, ir a la página oficial de Oracle, descargaros el fichero que sea,
Y luego, importante, todo no va a determinar por defecto dónde está vuestro path de Java. Me pareció muy poco intuitivo, pero entiendo que es porque entiende que podéis tener varias versiones y que queréis configurar la versión que queréis usar. Entonces, para sistemas, bueno, para GNU Linux, y entiendo que para Mac también, pero eso ya lo preguntáis en algún sitio, es userlib y luego JVM para saber el path general de Java. Y luego cuando tenéis eso, ya tenéis que ir explícitamente a la versión de Java que queréis. Debería haber, si dentro hay un folder en el que pone bin, entonces es que está bien. Le decís a Godot que lo configure todo y luego vendría la parte de firmar la aplicación, que me pareció también muy poco intuitivo y que además hay que hacer por comandos. No hay forma gráfica, creo, para hacerlo. Necesitáis tener, aparte de Android Studio, un package que se dice, o sea, que se llama Android Tools. Entonces lo tenéis que instalar por línea de comando y si usáis Windows, pues podéis usar el sistema Linux y luego lo pasáis a vuestro ordenador normal, entre comillas. Tenéis que poner este comando, reemplazando algunas cosas que hay que tener en cuenta. El alias es el nombre de usuario, que eso es algo que no tenía claro porque, bueno, ahora luego lo veremos. Cuando ponéis este comando os va a pedir vuestro nombre. Entonces yo pensaba que el usuario era el nombre que había puesto, pero no, es el alias, que es el nombre de usuario que tenéis que poner explícitamente. Aquí, cuando pone Gabriel Release, es porque por defecto lo que me vino, pero tenéis que poner obviamente el nombre de la clave, o sea, es el nombre del fichero que tenéis que poner y tenéis que tener en cuenta que esto va a caducar en algún momento, así que de vez en cuando tenéis que actualizarlo. Además, se puso un vídeo también en el que se ven los pasos que hay que seguir. Tenéis que poner una contraseña, poner otra vez la contraseña y luego entrar informaciones personales, que tampoco son muy personales, pero bueno, sí. A priori, el programa no os va a parar. Incluso si ponéis una tontería enorme que es mentira y que podéis pensar, ah, pues lo he puesto. A priori no pasaría nada. El problema es que si ponéis esto, luego lo publicáis en la Play Store y alguien tiene un problema con vuestra aplicación y dice, ah, vamos a ver la firma de la aplicación y todo está mal, se os puede caer el pelo. Pero luego ya, pero uno. Entonces, una vez tenéis esto, tenéis que ir a la sección de exportar en Godot para Android y tenéis que configurar, en teoría ya está todo puesto, tenéis que poner el camino de Java en el mismo sitio que estaba o sea, en, en el setting del editor tenéis que ir a Path en Android, abajo pone Java, ponéis el camino de Java en el que está y luego en teoría eso ya estaría. Entonces tenéis que poner vuestra clave, o sea, vuestra firma en los dos sitios, poner vuestro nombre de usuario y la contraseña y a partir de ese momento en teoría funciona bien. Yo personalmente os recomiendo que si no sabéis la arquitectura de vuestro móvil, que cliquéis en las 4 opciones que hay porque a priori una de ellas funciona. Entonces yo estuve probando y en vista de que la arquitectura de mi móvil ni me la dice, ni la conozco realmente de alguna otra forma, pues simplemente ponéis las 4 y así funcionan todos los móviles a priori. Luego abajo también tenéis más funcionalidades si queréis firmar de forma más compleja o si queréis que vuestra aplicación tenga acceso a Bluetooth o cosas así. Vale. Diferencia que la mayoría de la gente confunde, en general porque se les presenta mal, entre comillas. Por un lado está el Rigid Body y por otro lado está el Character Body, que para los que hayan tocado Unity igual les sonará también, es más o menos el mismo principio. Entonces el Rigid Body que se ve de este lado es esencialmente un nodo, un cuerpo que ya tiene todas las físicas programadas, alguien las ha hecho, un servidor de físicas, que funcionan bastante bien desde la última actualización, que ahora usan un nuevo motor. Y básicamente no os tenéis que preocupar de eso. Las físicas ya están, rebotan, colisionan, pueden hacer todo lo que queráis. No obstante, en la mayoría de juegos, un personaje, por ejemplo, un personaje 2D que se va a mover tipo RPG o incluso en 3D, en general no queréis poner el Rigid Body. ¿Por qué? Porque el Rigid Body lo que va a hacer es que va a asumir que queréis que sea un juego muy físico. Es decir,
que sea Fall Guys, si veis un poco lo que quiero decir, o proyectos en los que los personajes se mueven mucho, se deforman un poco, se caen, se van rodando, cosas así. Entonces, el problema de esto es que en general queréis una velocidad constante para vuestro jugador. Entonces, si usáis un rigid body, en general tiene lo que se llama add velocity, entonces le vais a añadir velocidad, pero como es un cuerpo físico de verdad, realmente va a tomar velocidad y se os puede ir volando y os va a dar un montón de problemas. Entonces, cuando ya tengáis que reescribir todo el código, tengáis que luchar contra el motor de físicas y de Godot para hacer que funcione como queréis vosotros de verdad, entonces vendrá otro rigid body que interaccionará con vuestro rigid body mal, entonces se os va a complicar bastante todo. Y si en algún momento empezáis un proyecto, decís quiero hacer un rigid body y luego os arrepentís, tarde, porque habrá que hacer todo el código desde el principio, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, interesante si hace un juego que sea pelota, ¿no? Y quieres que explique la física, puede ser más interesante utilizar un rigid body que un carácter body. De hecho, si realmente es una pelota, por ejemplo, que cae y va rebotando, prácticamente nadie va a usar un carácter body porque sería escribir a mano cómo funcionaría la física. Entonces, como además los rigid bodies puedes cambiar la masa, puedes cambiar el peso, puedes cambiar un cierto número de parámetros, en ese caso en concreto se usaría un rigid body o incluso una mezcla o incluso ahí compensaría más al desarrollador hacerlo con los rigid bodies aunque sea más complejo al final. Pero para el movimiento que queráis controlar, entre comillas, tenéis que usar el carácter body. Es solo por el dato, como sé que muchos habréis en algún momento, supongo, hecho en plataformas, hay plataformas que se mueven con un rigid body. Es evidente, porque son físicas, que si ponéis un rigid body sobre otro y la plataforma se mueve, el que está encima también se mueve. Pero si usáis un character body, no es evidente porque lo tenéis que programar a mano, no hay físicas hechas por defecto, lo único que hay es que podéis subir las cuestas y las escaleras. Ya está. Y dar gracias por tanto. Entonces, tenéis que tener en cuenta que si usáis el character body, tendréis que programarlo a mano para que se mueva con las plataformas. A mí me ha pasado alguna vez, pero también suele dar problemas. Vale, un tema que en general no se suele hablar y que me parece importante, por eso lo pongo de hecho en esta charla, son los plugins. Los plugins son código que ha hecho la comunidad, otras personas que están en la Asset Store de Godot, que son todos gratis y como en general suelen tener licencia GPL, NIT, va variando un poco. Entonces, estos plugins en teoría pueden hacer de todo. Pueden o extender el editor literalmente, es decir, pues va a aparecer una nueva pestaña con nuevas funcionalidades, pueden añadir nuevos nodos, pueden añadir código que no queréis hacer a mano, lo que sea. Lo que pasa es que estos plugins tienen bastantes problemas, que es lo que voy a explicar ahora. Problemas que la gente toma y que, por desgracia, menos que uséis Git y que podáis volver a atrás rápidamente o tengáis una versión de prueba, cuando instaláis un plugin, podéis asumir que ese plugin se va a quedar para siempre en vuestro proyecto, a menos que hagáis un esfuerzo. A mí me ha pasado alguna vez poner un plugin que se rompa el plugin y tener que copiar a mano todos los otros ficheros que tenía, pasarlos a otro proyecto de Godot, reconfigurarlo todo para quitarme el plugin. Es decir, para que nos pase a vosotros, os hay que tener cuidado con la licencia y los archivos innecesarios. Por defecto, cuando instaláis un plugin, si el desarrollador no lo ha hecho tan bien, os va a instalar muchas cosas. Hay archivos que entran en conflicto con el vuestro, como por ejemplo, donde está la parte de settings de vuestro proyecto. Por defecto, Godot va a intentar asumir que eso no lo queréis porque ya tenéis vuestro proyecto, entonces si entra en conflicto directo, es vuestra parte la que tiene prioridad. No obstante, hay ciertos archivos que se añaden a algunos plugins, por ejemplo este, que sirve para hacer que se pueda poner la pantalla, o sea, la resolución máxima y quitarla simplemente clicando en F11, que es bastante útil, lo recomiendo bastante para el desarrollo rápido. Pero, por ejemplo, hay que tener cuidado. Si vuestro proyecto tiene una licencia, por ejemplo, voy a decir GPL versión 2, pero este plugin es GPL versión 3, incompatibilidad, entonces tendréis que consultar, incluso potencialmente con un abogado, para saber si podéis poner vuestro proyecto, o sea, el plugin en vuestro proyecto y saber si funciona.
Si es licencia MIT, entonces a priori no hay problema. A priori incluso, bueno, la mayoría de juegos que se hacen en Godot acaban siendo software privativo y desde luego los usuarios nunca ven el código fuente, así que en general MIT es lo que suelen preferir, pero os lo digo para que lo sepáis y sobre todo si por ejemplo hay imágenes que se os vayan a añadir, como en este plugin que no sé por qué, podéis desactivarlo para que no os entre. Además, cuando instaláis plugins, hay errores inesperados que aparecen que igual nunca desaparecen porque nadie los ha verificado. Y como Godot tiene la filosofía que está bien y al mismo tiempo no, los desarrolladores, si se lo preguntáis, yo estuve en una charla y literalmente alguien dijo, deberíamos añadir esta funcionalidad. Y uno dijo, no, eso se hace en un plugin. Y esa es la filosofía. No os dan nada, lo básico, os hacéis vuestros propios sistemas y si queréis más, entonces plugin. Porque si no os pasa como en Unity, que hay demasiadas cosas y al final no sabéis qué usar y tenéis que leeros un montón de documentación para crear un juego que podéis hacer muy fácil. Lo que pasa es que lo de los plugins también tiene un problema y es que nadie verifica esos plugins. Bueno, sí, verifican que no haya una brecha de seguridad ni que esté intentando coger los datos ni nada. Pero en sí mismo, que el código funcione, eso nadie lo verifica. Entonces, si aparecen un montón de errores, nadie os lo garantiza que vaya a ir bien. Entonces, este plugin, por ejemplo, sirve para poder editar los sprites dentro del editor. Entonces, hay gente que se lo instalaría diciendo, bueno, si dentro del editor, pues puedo editar los sprites rápidamente. Lo que pasa es que si os va a dar errores, tened en cuenta que además, si hacéis un update de la versión de Godot, siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo, incluso si no habéis hecho ningún plugin raro, a priori siempre hay un riesgo. Pero cuando además usáis un plugin, es decir, que el código de Godot va a intentar entender cómo se actualiza la nueva versión de ese código a la versión superior que estáis usando, entonces va a pasar que se va a romper algo, muy seguramente, y ese plugin va a dejar de funcionar como funcionaba. Es decir, que podéis asumir que si usáis muchos plugins y plugins que además de alguna manera interaccionan con la interfaz gráfica de Godot, tenéis que congelar, como si fuera de bien, tenéis que congelar la versión de desarrollo que usáis de Godot y por mucho que os guste la nueva versión, lo tenéis que seguir manteniendo igual. Además, tened cuidado, yo por ejemplo hice en un momento, estaba trabajando con un compañero y se me ocurrió decirle, bueno, pues voy a hacer un plugin y así podemos tener cuentas de desarrollo dentro de Godot, tener en cuenta que esto también hace el editor inestable y que además, si lo hacéis mal, los plugins pueden fastidiar bastante, porque si por ejemplo tenéis un bug que es absoluto, que es de vuestro ordenador y no es dentro de Godot, o sea, de lo que es, también os puede fastidiar bastante el proyecto. Y luego el tercero, que es el que la gente menos espera, pero que en verdad sí, es que hay que usar la cabeza antes de instalar las cosas, que parece muy obvio, pero es que hay plugins que no sirven para nada, que os hacen el editor más inestable, que se van a romper y que además, cuando compiléis todo el juego, los usuarios van a tener eso. Entonces, estáis ocupando más espacio y además, pues, puede no dar una imagen tan seria. Entonces, aquí hay dos ejemplos que me parecieron bastante visibles. El primero es que el editor, o sea, lo que es el editor de código se hace transparente y podéis poner una imagen detrás, que bueno, esto está bien, pero también lo podéis hacer en cualquier otro editor externo a Godot que no os fastidie el resto del trabajo. Y además, cuando abrís esta pestaña de abajo, en general aquí aparece algo blanco que no se vuelve a ir. Entonces, eso también es un problema. Y luego el segundo, que me pareció también muy curioso, es un plugin que hace aparecer chicas estilo anime para deciros mensajes del estilo de tú puedes hacerlo, o deberías ir más rápido. Entonces, por ejemplo, este sí que me parece un ejemplo muy visible de cosas que no hay que hacer, porque esto también se compila y sobre todo si trabajáis con alguien más y le enviáis esto, bueno, cada uno en su tiempo. Cosas obvias también, pero que sirven organizar el proyecto desde el principio. Entonces, ya hay tres programas, bueno, no, hay dos, de hecho. Dos programas que os recomiendo. He intentado usar solo programas libres. Evernote sirve bastante, está en Java y en muchos sitios. Sirve para tomar notas a mano alzada, pero en ordenador, entonces os puede
servir bastante, y luego LibreOffice, que siempre viene bien para tomar notas y todo el resto. Cosas que tenéis que tener en cuenta cuando hacéis un proyecto Godot, algo que en general no hago yo y que por eso os digo que lo hagáis, porque a mí se me rompen los proyectos enseguida y tampoco los hago mucho. Entonces, el gameplay, que es lo que en general la gente suele pensar, una idea, un concepto de un juego, eso a partir de ahí casi todo el mundo lo tiene. El código también parece algo obvio, que lo tenéis que pensar cómo vais a hacer la arquitectura del código. Pero además en Godot, como se os añade la capa de tener todos los nodos y las escenas y cómo van a interaccionar las escenas, también añade una lógica por encima a la lógica que es puramente de código. Entonces tenéis que tener esto también en cuenta a la hora de cómo organizáis las escenas y cómo vais a decir, pues voy a hacer que haya una escena que es el jugador, y el jugador lo voy a poner dentro de una escena con el código y todo. Para los que usan sistemas Unix y todas estas cosas, se pueden ejecutar app images y códigos bash dentro de Godot. O sea que podéis hacer launchers y cosas guays con todo esto. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en el que puse por bash que se puede enviar un mensaje, una notificación. Entonces, si usáis esta línea de código, que además es bastante simple, y ponéis el path, bueno, tiene que ser el path absoluto, podéis enviar mensajes y realmente funciona. Incluso podéis hacer, por ejemplo, un código de Python que abra una ventana, por ejemplo, y le podéis decir que ejecute el código de Python desde bash, y entonces os abre realmente la ventana de Python. Entonces está bastante útil por si queréis hacer más cosas aparte de lo que es el editor normal y los juegos. Cambiar de escenas es algo que en general también se suele preguntar y que la documentación no me parece tan obvia. De hecho, estuve mirándolo y hay cosas que no sabía. Hay para mí dos formas de cambiar de escenas de forma óptima. O podéis coger un plugin que está hecho, por ejemplo, yo os recomiendo Awesome Scene Manager, que funciona bien, tiene transiciones que ya están integradas, está bastante útil. Si queréis tener esto, soporta ir cambiando dinámicamente sin tener que precargar las escenas, entonces está bastante útil. Y aquí he puesto la imagen según la página de GitHub, que es todas las funcionalidades que tiene. Entonces, esta sería la línea de código que tenéis que usar. Si no queréis usar un plugin y queréis haceros el vuestro, o queréis simplemente no usar plugins, deberíais usar esta línea de código que es getTree y luego cambiar de escena, pero por file, es decir, borráis la escena que tenéis y volvéis a poner otra por encima. Yo personalmente recomiendo más la primera, usar el otro plugin. Además es un plugin que no os va a cambiar la interfaz, que no tiene cosas innecesarias, a mi parecer. Así que ese es el típico ejemplo de plugin que sí que recomendaría instalar en vuestro proyecto. Y aquí tenéis un ejemplo del código de lo que tendréis que poner. Otra pregunta que la gente se suele hacer cuando empieza a usar Godot es cómo se hace para hablar de una escena a otra. Eso es algo que en general, si usáis solo código, es normal, que simplemente pues, hacéis vuestro propio sistema o usáis el que sea, pero en Godot, como tenéis la capa de las escenas y de los nodos y tal, pues está bien poder hablar entre ellos. Hay un concepto que se llama un autoload, que es básicamente simplemente un script que vais a hacer, que siempre tiene que ser solo nodo, no puede ser sprite 2D o cosas así. Tenéis que poner, y luego en el project settings, y para global, ponéis el path en el que está vuestro autoload, el nombre de vuestro autoload, lo ponéis en marcha y ya estaría. Entonces, cuando estáis en el código, simplemente podéis poner el nombre del autoload y luego se os pondrán todas las funciones o las variables que habéis puesto. Entonces, por ejemplo, si tenéis un jugador en una escena tiene que pasar a otra escena, la información tiene que fluir. Entonces, simplemente es cuando se inicia la escena, el jugador va a preguntar al autoload, que es un nodo que no va a cambiar incluso si la escena cambia, y le va a preguntar al autoload, ¿cuál es tu información? Entonces hacéis que esa información pase directamente al jugador y funcionaría así. Entonces, luego esto se puede complementar con algo que también es muy útil y que no me pareció tampoco tan evidente, que es el sistema de guardado. El sistema de guardado
Hay varias formas de hacerlo. Podéis usar cosas que están la a mí, el mejor tipo de archivo para usar son JSON. Funciona muy bien. O sea, los datos cogen muy rápidamente y es muy fácil de leer a todo el mundo. El problema es que igual que los jugadores lo puedan leer, pero también tienen que estar un montón de cosas, pero si los jugadores quieren verlo de verdad, pues en general pueden hacer ingeniería inversa. Entonces, este es un código muy simple, simplemente tenéis que abrir los espacios en el que vais a poner. Yo os recomiendo usar OS Get Executable Path porque este es un consejo que os doy más como jugador que como desarrollador, pero como desarrollador que piensan los jugadores, en general queréis tener el, el JSON dentro del sitio donde tenéis el juego. ¿Por qué pasa algo? Hay gente que le gusta, por ejemplo, tener los juegos en un USB o tienen varios ordenadores. Cogen el USB, pasan a otro ordenador y quieren seguir jugando. Godot, por defecto, os propone poner el archivo de guardado dentro de un path que está dentro de las configuraciones que está oculto. Entonces, a los jugadores no les gusta ir buscando cuál es el sitio en el que mi juego ha decidido guardar mis cosas para verlas. Entonces, eso tiene una ventaja, está hecho por una cosa, que si actualizáis y algo va mal, en general, como está dentro del ordenador, no pasaría nada porque podéis recuperarlo. Está pensado para eso. Y además para que no se pueda modificar tanto. Lo que pasa es que también pasa el problema de todas las aplicaciones. Si en un momento decís, voy a desinstalar este juego, pero se os queda todo el archivo de guardado, si no es mucho como Celeste, pues bueno, pues vale. Pues simplemente se os queda un archivo en el que pone los puntos que teníais y 4 cosas más. Pero si estabais jugando a Terraria, que tiene todo el mapa cargado en un archivo de guardado, igual al jugador no le apetece que ocupe espacio un archivo enorme que está en algún sitio perdido de su ordenador y que hasta que vuelva a instalar todo el sistema operativo posiblemente nunca se irá. Además tiene la ventaja de que el archivo no tiene por qué existir, automáticamente si no existe el path se creará el nuevo archivo y simplemente es poner un diccionario, guardáis el diccionario como JSON y ya está, no hay nada más que hacer. Y este es el código para hacer lo contrario, es decir, abrir la información que tengáis de ese archivo y simplemente os volvería a dar un diccionario y con ese diccionario ya, como lo conocéis a priori, podéis manipularlo. Además, os recomiendo siempre poner en los archivos de guardado la versión de vuestro juego, porque si en algún momento hacéis una actualización que no habéis pensado hacer, entonces en la nueva actualización hay cosas de guardado que no existían antes o que habéis cambiado, está bien tener un script que pueda hacer subir para arriba la versión. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta. Hay tiempo para una, pienso la vez. Tiempo solo para una. Igual dos, venga, dale, dale. Bueno, dale. Oye, el tema del cambio de nivel que lo has comentado. ¿El cambio de escenas? Sí, el cambio de escena, sí, pero bueno, pues yo le he denominado cambio de nivel. Sí, pues básicamente es similar, ¿no? Realmente, ¿no? Eso realmente es una complejidad, ¿no? O sea, ¿tú cómo llegaste? O sea, ¿te empezaste a enfrentar al tema del cambio de niveles y después miraste, bueno, voy a ver qué ha hecho más gente? ¿O directamente pensaste, voy a mirar qué ha hecho más gente? A ver, ¿Cómo has llegado a eso, no? Porque yo me estoy un poco enfrentando a eso y tal. Y de una complejidad, porque si metes al nodo jugador dentro del nivel, cuando cambias de nivel tienes que llevártelo, tiene bueno, más complejo de lo que a simple vista parece. Pues a ver, yo lo que hice, honestamente, fue empezar a trastear. Entonces, una de las primeras opciones que se me ocurrió es hacer una mega escena e ir cargando el espacio dinámicamente. Esa es una solución que se me ocurrió, lo que pasa es que tampoco era muy óptima. Y luego también pude hablar con los desarrolladores de Godot, pero no me aclararon mucho. Fui a la documentación y por defecto sale algo que es add a child, que es añadir un nodo, pero eso tampoco funcionaba. Entonces al final lo que hice es la primera solución, que es por eso que digo que es la más fácil, es que busqué en la Asset Store Scene Manager o Change Scene o algo así, y entonces me salió ese, vi que funcionaba, lo probé en otro proyecto aparte y ya dije, bueno, pues ahora a partir de ahora solo uso ese y así ya me despreocupo de cambiar de escenas, porque además es algo tan básico que necesito tenerlo en todos los proyectos.
¿Alguien más? ¿Seguro? Ah, no, hay una pregunta. Se ha acabado el tiempo ya de todas formas. Muchas gracias. Vale. Bueno.